¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta semana se ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cada 25 de noviembre recordamos a las víctimas, pero también queremos someter a escrutinio la eficacia de las políticas de protección, teniendo en cuenta que España es pionera en legislar al respecto. También lo ha sido Castilla y León, promulgando una ley integral contra la violencia de género en 2010, que resultó ser un referente para el resto de las comunidades autónomas. Nos ponemos en contexto, como siempre, con el informe elaborado por Leticia Sánchez. 38 mujeres han muerto víctimas de la violencia de género en lo que llevamos de año. Desde 2003, 1.333 han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en España, 64 en Castilla y León. Una violencia que en todo el país deja además 65 niños asesinados, 38 por violencia vicaria, solo para infringir más daño a la madre. La violencia machista ha dejado además 489 menores huérfanos, 31 en Castilla y León, y cada día se producen en la comunidad 16 denuncias, 544 en España. Por comunidades, Navarra, Valencia y Baleares son las autonomías con más tasa de violencia contra las mujeres, con 28,8 casos por cada 1.000 habitantes. Castilla y León la que menos, con 11 casos por cada 1.000 habitantes. Aún así, en estos momentos en la comunidad 5.577 mujeres requieren de algún tipo de protección en el sistema Biogen. Desde la justicia insisten, la denuncia es clave para garantizar la protección. La denuncia, única forma que tiene la justicia para conocer que existe una situación de maltrato, permite activar un complejo sistema de ayudas y de protección. Lo hacen conscientes de la falta de confianza que han generado los fallos en las pulseras electrónicas y remarcando que hay muchas otras medidas a adoptar. La situación de desempleo puede ser un freno para denunciar. 9 de cada 10 mujeres víctimas de violencia se sienten más vulnerables y aisladas si están desempleadas. Por eso existen programas específicos para facilitar su incorporación al mercado laboral. En los 10 años que lleva vigente en Castilla y León el programa de empleo a mujeres vulnerables, 991 víctimas de violencia machista han encontrado empleo en la comunidad. Este año el Ejecutivo Autonómico en su campaña del 25N pone el foco en la violencia digital. Cada día hay mujeres que sufren vigilancia digital. El Gobierno central en la violencia vicaria. Contra la violencia vicaria, usa el 016. Con el mensaje de que un maltratador no puede ser un buen padre. Siguen preocupando las cifras y también la percepción de los jóvenes. Según un estudio de Faz Juventud, 1 de cada 4 no ve que la violencia de género tenga solución. Un 27% de las mujeres jóvenes declara que su pareja le ha revisado el móvil alguna vez y un 32% que se ha enfadado si no ha respondido de forma inmediata a sus llamadas o mensajes. Además, un estudio de la Fundación Mafre refleja que un 11% de los jóvenes de entre 16 y 21 años cree que forzar a su pareja a mantener relaciones íntimas no es violencia de género y un 14% tampoco considera violencia empujarla o golpearla en una discusión. En el mundo, casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares en 2024, lo que supone una media de 137 víctimas cada día, según un informe de ONU Mujeres que sitúa el factor de la subordinación de las mujeres a los hombres como una de las causas. Erradicar esta lacra es sin duda un desafío para cualquier sociedad moderna, también la española. Una sola víctima, como es el caso de Castilla y León este año, ya supone un fracaso. Pero, ¿qué está fallando para que se sigan produciendo asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas? ¿Qué es necesario? Una ley más restrictiva, mayores medidas de protección, más concienciación y educación desde edades tempranas. Bueno, es nuestro ánimo aportar claves que nos ayuden a entender el porqué. Por eso contamos con una figura que de 2004 a 2008 fue delegado provincial en la Fiscalía de Burgos de Violencia sobre la Mujer y en la actualidad es nuestro fiscal superior de Justicia en Castilla y León, Santiago Mena. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Pues nada, muchas gracias porque es un placer estar aquí y poder contribuir a vuestro interés y sobre todo a la ciudadanía de Castilla y León en lo que nos corresponde como fiscales. Bueno, agradecerle el que haya podido estar hoy de forma precipitada, porque he de contarle a nuestros espectadores que hoy teníamos a la que va a ser la nueva fiscal general del Estado, a Teresa Peramato,
en nuestro programa y evidentemente con lo precipitado de su propuesta y su inminente nombramiento no ha podido estar con nosotros, así que agradecemos a nuestro fiscal que haya querido estar esta noche en Espacio Abierto para precisamente hablar de algo que conoce muy bien y es esa violencia contra las mujeres y sobre todo esa ley, porque precisamente le comentábamos que en 2004, que fue cuando entró en vigor la ley contra la violencia de género, empezó a tener funciones precisamente en esta materia. Santiago, ¿cómo fue esa puesta en marcha de esa ley tan pionera, tan novedosa? Pues parece que fue, no sé si parece que fue ayer, no fue ayer, fue en el año 2004, finales de 2004, y al hilo de lo que decía respecto de mi presencia aquí, pues ya digo, lo agradezco, pero por otro lado me siento un poco desbordado porque la persona que tenía que estar aquí es la que presumiblemente en las próximas horas o días será la próxima fiscal general del Estado, que será Teresa Vera Mato, una de las pioneras precisamente desde la Fiscalía General del Estado y desde las fiscalías territoriales en luchar y llevar a cabo, como otros compañeros fiscales, pero ella también de primera línea, desde la publicación de la Ley Orgánica del 2004 de la Ley de Violencia contra la Mujer. Yo coincidí con ella en esos primeros años y, por supuesto, aprendí mucho y ahora seguiré aprendiendo desde otra faceta que va a tener a partir de los próximos días. Por lo tanto, doble agradecimiento y doble responsabilidad porque, desde luego, usted ha perdido prestigio en esta entrevista, pero bueno, haremos lo que podamos. Por supuesto que no, de todas maneras, como conocedor del perfil de Teresa Vera Mato, que conoce muy bien, como está diciendo, bueno, se podrá recuperar ese prestigio que hay voces que dicen que se ha perdido con el caso del fiscal general de García Ortiz y esa inhabilitación y esa condena. A ver, no nos vamos a ocultar la realidad de las cosas, es decir, el prestigio se ha perdido, pero es triste decirlo que probablemente la Fiscalía ha perdido prestigio, pero el resto de las instituciones también. Sí, estamos en una... No solo ha perdido prestigio, en un caldo de cultivo, mi punto de vista, ya que me sí, pregunta, sí, como me pregunta, pues respondo evidentemente. Desde mi modesta perspectiva. El prestigio de la Fiscalía ha podido quedar dañado, pero yo lo someto a la consideración de otras personas. La mía lo tengo claro. También ha perdido prestigio el Tribunal Supremo. Y otras instituciones seguramente también, pero como las más implicadas son la Fiscalía, por ser el fiscal general de Estado el que ha sido sometido a juicio, y el Tribunal Supremo el que lo ha juzgado, pues efectivamente hemos perdido prestigio. En todo caso, el desprestigio de las instituciones, que parece generalizado, pero sí resulta chocante que desde la propia Fiscalía o desde el ámbito jurídico en general se cuestionen decisiones de tribunales, de jueces, los jueces cuestionen a los fiscales, es decir, estamos en un embarramiento, no sé si existe esa palabra, pero estamos en una situación bastante injusta para los ciudadanos, porque ni nosotros mismos sabemos de quién debemos de fiarnos y para nosotros la justicia debe de ser el garante de nuestro Estado de Derecho. Yo de joven quería ser médico cirujano de estos que diseccionan los órganos. Pues aquí también tendríamos que hacer lo mismo. Evidentemente, de quién nos podemos fiar y quién ha embarrado. También de joven, que aparte de querer ser cirujano, fui modesto futbolista, entonces había que jugar en campos embarrados. Sí. Puede ser este el momento actual. El campo embarrado, habrá que ver quién riega el campo o si se ha embarrado porque ha llovido. El caso es que tenemos el campo embarrado. La situación de embarramiento, es decir, ¿quién ha hecho qué? Modestamente hablando desde la Fiscalía. La Fiscalía no ha hecho esas opiniones, por lo menos desde mi punto de vista y desde lo que yo conozco. Salir fuera del entorno jurisdiccional. Es decir, cuando la Fiscalía, pero no en un caso subyúdice más o menos público, como es el caso del fiscal general del Estado, en cualquiera, que un fiscal para hablar aquí, estamos en Valladolid, podemos en Medina de Rioseco, hasta el de Villarcayo, juzgado de Villarcayo, y un fiscal hay en Medina de Rioseco y en Villarcayo, y somete a la consideración del juez de turno la opinión que corresponda desde el punto de vista de la legalidad, el que esté en contra de la decisión de un juez no es embarrar nada, es opinar de distinta manera con arreglo a la ley. Y es lo que hacemos los fiscales. A veces sometemos a la consideración de los tribunales opiniones o aplicaciones o intentos de explicación de la ley o aplicación de la ley
y no tiene por qué coincidir la decisión del órgano jurisdiccional con la opinión del fiscal, y eso no es embarrar nada. Siempre que sea dentro de ese quizás marco. el barro vino de precisamente condicionar a un tribunal desde incluso la jefatura del gobierno, es decir, el propio presidente del gobierno ya se atribuyó Claro, bueno, pero el hecho en sí de que el fiscal jefe era absolutamente inocente. Claro, pero eso no es Claro, cosa de la aquí las cotas de embarramiento pues Claro, están por claro, pero eso por no es distintos cosa, estadios. eso no es cosa de la Fiscalía Claro, ni de claro. ningún fiscal. Cada institución, cada órgano, cada persona tendrá que responder en su entorno o en su marco, como se dice ahora. Pero desde luego que una institución al margen de la Fiscalía diga lo que quiera decir, pues hombre, no vamos a ser nosotros para contradecir desde el punto de vista legal, jurisdiccional o desde la Fiscalía lo que pueda decir un periodista, un medio de comunicación, un partido político, el presidente del gobierno o quien quiera. Por eso voy. El embarramiento del terreno hay que ver si en este ámbito que estamos hablando lo ha hecho la Fiscalía o se ha hecho externamente, porque, en fin, no nos vamos a poner a hablar aquí sobre el juicio paralelo. Desde luego, el juicio paralelo no lo ha hecho la Fiscalía. La Fiscalía, en este y en otros, la Fiscalía está en los juicios, en cada uno, en cada juicio, y lo hace lo mejor posible, lo mejor que puede, lo mejor que conoce. Pero no hace un juicio paralelo. Las fiscalías no hacen juicios paralelos. Ni la Fiscalía de Valladolid, ni la de Fiscalía General del Estado, ni la de Burgos, ni la de Palencia. Bueno, de todas maneras, en este caso, evidentemente no se juzgaba más allá de un hecho. Si había un hecho, exactamente, que es si había, pues eso, fallado en el sentido de la protección de esos datos. Un hecho. Eso es lo único. Lo único. Lo único que debiera haber sido enjuiciar un hecho y unos autores, unos implicados, etcétera, como es cualquier tipo de procedimiento, en este caso penal. Sí, sí. Pero en este caso no solo se ha circunscrito al ámbito de un proceso penal. Ha habido otras cosas, otros quereres, otros quehaceres externos, que son los que ha supuesto el embarramiento. Es decir, la crítica, por supuesto legítima, y solo faltaba en el Estado de Derecho que tenemos, tendría que ser respecto de los hechos concretos que enjuiciamos, no mezclar las cosas. En esto y en otros, y yo lo he dicho modestamente desde que soy fiscal en cada caso. Es decir, oiga, analicen ustedes, por favor, qué dice un auto, una sentencia o una resolución judicial, y analicen y la pongan en consonancia o en equiparación con otras de semejantes características. Nada más, pero esto, modestamente, creo que no lo hemos hecho. Entiendo que es verdad que en todos los ámbitos nos hemos podido precipitar porque no hay una sentencia todavía, hay un fallo que conocemos. En cuanto se emita esa sentencia, claro que sí que la analizaremos a fondo y veremos si esa única cosa que se estaba juzgando en ese tribunal pues está bien argumentada y es así. Porque bueno, si empezamos a hablar de todas las causas que están en los tribunales, esta misma semana también ha ocurrido un hecho extraordinario, que es que un diputado en ejercicio entre en la cárcel. Bueno, en fin. Pero esto hágame la pregunta tenemos. Y yo le diré, no le puedo contestar porque no tengo ni la más remota idea. Por eso, porque no he visto nada del asunto. Claro. Y a nivel general puedo hablar de lo que quiera. Pero entonces creo que eso es la prudencia de lo que debiera ser la mayor parte de las opiniones. Sí, oiga, y al final centrarlo en lo que hablábamos al principio, el desprestigio de las instituciones en general, ¿verdad? A la que hemos contribuido seguramente todos, cada uno en su parte, todos. Y cuando hay un desprestigio, generalmente todo el mundo sale perjudicado. Seguro es que sí. Sí, es la situación. Pero bueno. Y nosotros veníamos a hablar de nuestro libro. Podemos hablar de lo que quiera. Me gustaría conocer cómo precisamente Santiago vivió ese 2004, esa puesta en marcha de esa ley tan pionera en el mundo, porque claro, había que empezar a trabajar por algo. No sé si se movió demasiado la estructura jurídica, las estructuras de la justicia en España. Pues para no remontarme mucho más atrás, todo vino precipitado derivado de un programa de televisión, de una persona que luego tuvo la desgracia de ser asesinada. Fue una convulsión completamente inaceptable ya definitivamente. No sé si se acordará, creo que era María, pero Orantes. Orantes, sí. Y a partir de ahí pues, el legislador se puso, ya era insoportable. Y yo siempre he dicho desde aquel día, cuando se publicó la ley, que creo que ha sido no sé si, por lo menos la primera, y no sé si ha habido alguna más, ley, en este caso era ley orgánica, es el mayor nivel de ley, que fue
aceptada y votada a favor por unanimidad absoluta del Congreso de los Diputados, en la cual cuando se publicó, cuando se aprobó, todo el hemiciclo aplaudió porque era una cosa, un hito. A partir de entonces, evidentemente, ha venido la lucha de ponerlo en funcionamiento, intentar ver, concienciar realmente sobre los hechos que estaban aconteciendo y hemos llegado hasta ahora con un montón de evolución legislativa y social y de todo tipo. Dicho esto, y luego seguimos, no obstante eso y otros muchos hitos legislativos y sociales que se han ido haciendo, seguimos necesitando mejoras porque con los datos que hemos dado antes siguen siendo desoladores. Pero bueno, yo a veces digo, vamos a comparar las cosas con algo o en algún momento, y evidentemente comparado con X tiempo es una exageración, pero comparándolo con un poco más atrás es una mejora infinita. Pero, repito, aunque haya una única cosa, un único caso, ya es una exageración. Pero vamos a poner las cosas en su contexto. No se arregla desgraciadamente tan rápidamente como quisiéramos, pero yo creo que estamos en el buen camino. En el buen camino con la necesidad imperiosa de hacer muchísimas otras cosas. Evidentemente resultó ser una ley transversal, abordaba muchísimos aspectos. Precisamente la atención psicológica es esencial para que las víctimas puedan enfrentar el proceso jurídico y policial de la mejor forma posible. Necesitan entender lo que les está pasando, incluso después de tomar la decisión de denunciar. Dar este paso o el de dejar la relación les lleva hasta 10 años. Lo vemos, es un reportaje de Ana Martínez y José Bermúdez. You used to sit beside me here before this old piano. I never did quite learn to play alone. Todas las mujeres tenemos perfil de ser mujer víctima de violencia de género, porque a todas las mujeres nos atraviesa el mandato cultural de la sumisión. Cualquier clase social, cualquier nivel intelectual, cualquier nivel de formación, cualquier nivel económico, cualquier edad. ¿Llegas por qué? Pues porque en los primeros momentos de la relación él es buena persona, él te quiere, él se demuestra cariñoso, ante el público también es normal, ante las amistades, y luego lo que ocurre dentro de un ámbito en el que solo están la pareja. Entonces, cuando ella quiere darse cuenta ya está atrapada. Yo siempre digo que es como una tela de araña, y cuando ella quiere decir basta ya no puede porque está muy deteriorada su salud psicológica. Las estadísticas hablan de que una mujer tarda aproximadamente entre 8 y 10 años de relación para tomar la decisión de romper directamente la relación o incluso denunciar. De la misma manera, las mujeres hacen varios intentos de salir de la relación. Se calcula que hay entre 8 o 9 intentos hasta que el intento es definitivo. A veces piensan que es algo normal en la dinámica de la relación porque él vuelve a pedir perdón y hay una temporada en la que cambia. Después por la vergüenza, es decir, ¿cómo le cuentas tú que tu marido, tu pareja o el padre de tus hijos o hijas te está agrediendo, ¿no? O psicológica o físicamente o sexualmente también, ¿no? Entonces toda esa vergüenza, más la culpa, más el apoyo a veces de la familia que no tiene y la propia sociedad, o sea, lo que estamos viendo no ayuda. A veces tienen miedo de que ellos se enfaden más y entonces haya peores consecuencias. A veces tienen miedo de no tener los recursos económicos necesarios para cuidar de ella misma y de sus hijos. La intervención generalmente suele llegar bien por llamada de la propia víctima, porque está sucediendo un hecho de violencia en su domicilio, bien por llamada de algún testigo, familiar, vecinos. Lo primero que hace la patrulla al llegar a ese lugar, evidentemente, si está el agresor en el lugar, apartarlo del lugar, en caso de que haya indicios suficientes, proceder a su detención y dar la primera asistencia a la víctima. También hay casos que efectivamente pues esa persona está viviendo una situación de maltrato continuada en el tiempo y se persona directamente en la comisaría. Sí que es cierto que hay en muchas ocasiones que después de esa primera intervención la víctima no quiere denunciar.
A nosotros nos da igual, tenemos lo que se denomina protocolo cero, que es que independientemente de que la víctima quiera o no denunciar, nosotros intervenimos igual. Tú, cuando denuncias un delito, ya no puedes retirar esa denuncia porque ya directamente actúa el Ministerio Fiscal. En este momento, las personas cuando hablan de ha retirado la denuncia, se refieren a que la mujer en el juicio rápido que hay después de la denuncia, o bien en el juicio a nivel penal, que será posterior, no declaran contra el agresor. Si la prueba fundamental que tiene el juez para tomar la decisión es el testimonio de la víctima y el testimonio no existe, pues lógicamente el caso queda cerrado. Si la situación es especialmente grave, actúa el Ministerio Fiscal y no es la primera vez que desde ahí luego se articulan medidas penales contra el agresor, aunque la mujer no haya declarado contra él. Todas las mujeres que sufren maltrato o han sufrido maltrato necesitan de esa intervención psicológica y hay que acompañarlas porque es imprescindible para poder romper y para poder salir adelante, porque hay muchas dudas después incluso de dejar la relación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Ponerle nombre a lo que está sintiendo, a ese dolor, el saber las causas, el saber cuál es el mecanismo de control que utiliza el maltratador para generar esa dependencia, ¿no? Y cómo funciona el ciclo de la violencia, cómo después de esa agresión viene un perdón y cómo la convence, ¿no? Entonces, entender todo ese proceso es lo que le va a ayudar a distanciarse emocionalmente de él. Denunciar es bueno. Estar en sistema Biogen con valoración de riesgo es bueno, pero las mujeres tienen sus momentos. No siempre están preparadas. Con la información que nosotros tenemos, el policía, bien de la UFAM, bien de la Oficina de Denuncias, que recoge la denuncia, realiza una primera valoración de riesgo. Con los datos que tenemos, esas valoraciones de riesgo las vamos a ir haciendo a medida que conozcamos hechos nuevos, es decir, no se hace una valoración y se acabó. Es decir, que si a lo largo del procedimiento policial, antes de pasar a disposición judicial, tenemos conocimiento de hechos nuevos porque nos ha contado un vecino o algún testigo presencial, nosotros realizamos una nueva valoración. Si el sistema da un nivel de riesgo bajo, el policía, en base a su intuición, a su experiencia profesional, piensa, me ha dado un riesgo bajo, pero yo creo que esta víctima el riesgo puede ser medio o alto. Asociado a ese nivel de riesgo, hay unas medidas de protección que se van a poner a su disposición, teléfonos de Atempro, sistemas que van a garantizar que en un momento de que ella perciba que tiene un riesgo poder avisarnos y por supuesto siempre va a tener su policía de protección de referencia al cual acudir y que siempre va a ser el mismo. La inmensa mayoría de las mujeres asesinadas ni siquiera habían denunciado, ni siquiera estaban en el sistema Biogen. Eso quiere decir que las que sí han denunciado y están en el sistema, no es normal que sufran asesinatos, que sean asesinadas. Con lo cual podemos entender que en cierto modo sí estamos protegiendo. Lo que está claro es que la protección 100% no existe. No existe la posibilidad de un policía con una mujer eternamente, porque el agresor puede estar en cualquier momento, puede atacar a la mujer o puede perturbar a la mujer o acosar, incluso habiendo pasado años. El reto fundamental es que sepamos qué es la violencia de género el 100% de la población, que sepamos cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Muchas veces estamos diciendo que la violencia de género es agresión física y cuando no llega a esa situación, a esa agresión física, no se reconoce como violencia de género. Por eso esas actitudes previas que son violencia, no las reconocemos ni los hombres ni las mujeres. Eso es lo que está ocurriendo. Ese es el mayor riesgo. En un programa de radio se planteó una pregunta. ¿A quién preferirías encontrarte en medio de un bosque? ¿A un hombre? ¿O a un oso? Los hombres dijeron a un hombre. Las mujeres, en cambio, respondieron a un oso. ¿Por qué?
para nosotras el miedo a un hombre es mucho más real. Como movimiento ciudadano pensábamos que teníamos que tratar de buscar siempre espacios para comprometernos con nuestro entorno. Los entornos rurales son entornos que tienen sus particularidades y que cualquier estímulo desde el punto de vista social, cultural, son importantes. Sabemos que esta violencia está normalizada. Es un silencio incómodo. Todo el mundo es ciudadano de Nava, o allegado, gente que acude los fines de semana. No hay ni un solo actor y al final es la colaboración, la gente que habla de corazón con la mejor de las intenciones e intentando ayudar a lo que en un principio parecía una idea un poco descabellada, se ha transformado en todo esto al final. Santiago, la verdad es que desde ese 2004 que comentábamos, que todavía quedaba mucho por hacer, parece que la percepción social de la violencia contra la mujer no ha evolucionado después de lo que hemos podido ver. Todavía se siente ese miedo, ese vértigo a la denuncia, esa sensación de inferioridad. ¿Qué es lo que está fallando para que tenga esa percepción la mujer que se acerca a un juzgado, a la policía? Viendo las imágenes, pues que sigue siendo desolador, que es lo que yo decía antes. Repito, hemos conseguido algunas mejoras, pero seguimos necesitando otras. Siempre digo lo mismo y es una labor de tiempo, es el tema de la educación. Cuando han puesto esos vídeos en las imágenes y va uno en la calle o en las escuelas o en el día a día, modestamente se detecta que ahí viene el origen de casi todo. Es decir, la creencia de parte de la sociedad, la mitad de la sociedad, no todos evidentemente, pero sí desde el punto de vista de la masculinidad, o de muchas, porque en el fondo las agresiones son de hombres a mujeres, se considera todavía que parte del resto de la parte que me corresponde, que es la mujer, tengo ese derecho ancestral superior y dominador y dominante. Y se ve todavía en las escuelas, en los colegios, en los institutos, y es una cosa que sobrecoge, porque con los cambios que hemos ido teniendo en los últimos años parece que esto no hemos mejorado. Ahí creo yo que hay que incidir. Hay personas que ya no tenemos solución desde el punto de vista de la edad, en el sentido que a partir de un momento igual es mucho más difícil cambiar. Pero a los jóvenes hay que trabajar y ahí sí que hay que emplear todos los mecanismos, todos los recursos. No puede ser que un chico de 16 años crea que por la condición de ser hombre tiene ese derecho que se ha expresado ahí. Controlar el teléfono, controlar los horarios, insultar, agredir, o ofrecer o mostrar o provocar celos para que todas esas cosas que, ¿cómo es posible que eso ocurran? Pues ocurren cuando haces estadísticas y hablas con los chicos jóvenes. Quiero decir, por ahí tiene que ir, aparte de, por supuesto, eso para futuro y para el presente, porque estamos en el presente, cómo hacer que esas mujeres que siguen sufriendo, evitar que haya tanto número de personas que sufran, atacar a las personas que agreden, pues es una labor de todos, por supuesto que sí. Generalmente están solas y ahí sí que debe implicarse la sociedad, la familia, los vecinos, los amigos, los conocidos. Porque no quiero hacer una pregunta retórica, pero la puedo hacer en público porque seguro que alguien que está escuchando que conteste, que se conteste a sí mismo si no ha visto casos de gente, de personas cercanas que ha pensado que allí ocurría algo. Por favor, que den el paso. Si no ocurre nada, si se han equivocado dando una voz de alerta, de alarma a la propia víctima o a las autoridades o a quien sea que pueda recibirla, no va a pasar nada porque él y ella, esa pareja que va a entender que ha sido porque esa persona que ha dado un paso para denunciar esa situación lo ha hecho en su interés. No va a pasar nada, no debemos tener miedo y se arreglarían muchos casos, muchos asuntos si la sociedad, el entorno de las víctimas hiciéramos más cosas de las que hacemos. Entre otras cosas porque es una obligación, Es decir, otra pregunta, ¿por qué cuando uno ve que se está cometiendo un robo va inmediatamente a la comisaría a denunciar?
Pero cuando va por la calle y ve cómo un hombre agrede, no solo insulta, porque sí existe violencia de género, no solo cuando se agrede físicamente, pero como decía la señora, en fin, quizá un poco pues en la buena creencia, existe también violencia de género. Pues digo, cuando vamos por la calle y vemos, y hay un caso y no hay uno, muchos, agredir a una mujer, la mayoría de la gente mira para otro lado, es cosa suya. Es verdad que culturalmente y además de pues ahí años atrás estaba dentro del ámbito privado. Parecía que era inmiscuirse en una situación. Pues ahí hay que incidir. Eso es uno de los elementos, uno de los factores que yo creo que avanzaríamos mucho, porque el agresor, en el fondo, es un cobarde. Y todos los cobardes se sienten amenazados cuando creen que alguien les vigila también a ellos. Es decir, esta persona que está en la calle agrediendo a su mujer, a su novia, a su pareja, si tiene la sensación de que alguien a su alrededor le está vigilando y que puede sufrir unas consecuencias, se va a constreñir, seguro que sí, y esa víctima puede que se sienta mejor. Y a partir de ahí, el mecanismo de las denuncias que decían en el vídeo, pues efectivamente hay que establecer por parte de las administraciones todos los mecanismos de facilitación, de apoyo, de acompañamiento, de comprensión. Cuando han dicho antes lo de los 8 o 10 años de que se tarda bueno, ese es mucha un gente, dato espeluznante. seguro que si ahora, mañana cuando a usted le pasen por la calle y alguien diga, eso es una barbaridad, dice, bueno, porque ya son mayores de edad, y entonces si aguanta 8 años es... Cuando uno estudia las situaciones, cuando va viendo un caso y otro y otro y otro, y ve que eso es, como dicen los psicólogos y los que se dedican a estudiar la sensación y la situación que provoca ese miedo, esa angustia, ese desasosiego que provoca el estar sometida a la tensión y a la angustia permanente, se tardan 8 o 10 años o toda una vida. Es difícil ponerse en los zapatos de esas mujeres que aguantan tanto, como has calificado, aguantan 8 años. Entonces aguanta por su situación económica, la situación familiar, los hijos, la situación de desvalimiento, la situación de no apoyo, digo, del entorno familiar a veces, porque encima se les criminaliza. Porque por algo será. Esa frase es demoledora. Algo habrá hecho. Oiga, ¿cómo habrá hecho? Sí. La carga de la prueba va a quien no debe de ir, ¿verdad? Esto que, aparte de acometerlo desde el punto de vista de mecanismos legales y administrativos, fundamental es el trabajo entre todos, porque, bueno, pues eso no es cosa mía, es que lo puede ser, es que puede serlo, es que puede ser tu familia, tu hija, o no, o una vecina o una persona que no tiene por qué muy cercano en nuestro entorno. Absolutamente nada de todo eso. Decía precisamente que es difícil ponerse en los zapatos de una mujer que aguanta tantos años para dar el paso de la denuncia, que mejor que escuchar a una de esas víctimas, mejor que eso nunca. Vamos a escuchar. Sí. El miedo le tienes dentro de ti, tanto si dices aguanto así toda la vida, pero pobrecitos mis niños, o como algo hago y no denuncio ni hago nada, o hago algo y luego me quitan los niños. Tuve que salir de mi casa porque yo tenía miedo de que volviera otra vez. Y claro, es muy fuerte, ¿no? Que después de que ya esa noche estamos en casa de mis padres y estamos los tres juntitos en la cama, que unos niños tan pequeños te digan qué bien, mamá, que ahora sabemos que nadie nos va a pegar. Estamos los tres juntos. Y es muy duro. Y fue en el 2011 y yo no he podido hablar de ello hasta ahora. Pero ahora he querido darle voz porque creo que ocultarlo es un error. Ha tenido que esperar unos años para poder verbalizar su realidad. Tiene que ser duro que tus pequeños te digan, bueno, menos mal porque ahora no vamos a sufrir lo que sufrimos. ¿Cuántos de estos testimonios habrá escuchado Santiago Mena, verdad? Sí, en los últimos meses no, porque me dedico... En esos 4 años... ahí te cambia la vida. Cuando te empatizas y ves estas personas, como ha dicho esta señora ahora mismo, es decir, eso lo hemos escuchado en los juzgados, en el juzgado de guardia, en las comparecencias, llorando y a veces, y en eso, en lo que toca de autocrítica, es decir, a veces no lo acabas de entender
sobre todo en los primeros tiempos, hasta que no te metes. Por eso también quiero hacer un inciso en cuanto a que se dice pues, en la ley integral y en todos los desarrollos posteriores, la necesidad de la formación en las personas que están dedicadas a esta materia. Claro. Es decir, porque, bueno, ¿qué formación? Pues es que sí que es muy, muy, muy importante. Es verdad que se han creado cuerpos especializados tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, incluso las policías locales, la IMUME, es verdad que están activos y reciben una formación específica, ¿no?, para tener esa sensibilidad. Claro, no, yo de aquí se me iba a olvidar, pero vamos, no me lo hubiera perdonado, agradecer enormemente a los cuerpos y fuerzas policiales porque cuando han dicho ahí, no sé si ha dicho el número incluso, de las personas, de las mujeres que tienen vigilancia. Bajo la protección de Biogen. Y están los policías y los guardias civiles prácticamente las 24 horas del día. Es decir, ese trabajo también hay que ponerlo en valor, hay que reconocer ese trabajo de esas personas que dan confianza a las víctimas, sin perjuicio de que, como también han dicho, el riesgo cero no existe, pero sí hacen mucho. Venía al hilo de lo de la formación. Naturalmente que sí, los cuerpos y fuerzas policiales tienen una formación y ahí también, desde el punto de vista de lo que me toca a mí como Fiscalía, pues los pioneros en cuanto a la formación y a la especialización en esta materia y en otras, pero concretamente en esta, ha sido la Fiscalía General del Estado. Cuando hablamos de la futura Fiscal General del Estado y otros muchos fiscales que empezamos en el 2004, pues efectivamente cursos de formación, intercambio de pareceres con los psicólogos, con cualquier persona que se dedica a servicios sociales, personas que están en contacto permanente con las mujeres que sufren. Bueno, pues esa formación también integral y transversal, como es sociológica, psicológica, social, ayuda muchísimo a, aunque solo sea, como ha dicho la mujer que ha declarado, que cuando van a un juzgado o a una comisaría de policía o de la Guardia Civil, que cuando van allí no tengan la sensación de que tienen otro maltrato, que yo creo que hemos evolucionado adecuadamente, yo creo. Necesitamos mejoría, pero todavía hemos mejorado con relación a esos primeros años en los que a veces sentían esa incomprensión, cuando literalmente desde la noche, muchas manifestaciones en los primeros días te chocaba. Ya en la noche de bodas sufrí, y claro, si no tienes esa formación, digamos, de tiempo y de experiencia, esas primeras veces una señora que dice eso, pues digo, hombre, si tiene hijos, se han pasado no sé cuántos años, pero es verdad, ya ese día, esa noche, se ponían la demostración de quién manda aquí. Es así de triste. Me llamaba la atención en el testimonio el decir que no sabía qué iba a pasar si denuncia, si le quitan a sus hijos. Bueno. Claro, esa inseguridad también es absoluta. Pero el paso siguiente es, una vez que denuncia y tiene esos sistemas de protección, es decir, está al albur de ese policía de cabecera, está al albur de esas pulseras, que es verdad que también en los últimos tiempos han generado esa inseguridad de no saber si están o no protegidas, porque al final es esa sensación de vértigo, es decir, voy a salir, si falla, ¿qué pasa? Si está cerca, ¿qué pasa? Al final sigue revictimizándose a la víctima de esta forma. La cuestión es intentar que todo eso disminuya o desaparezca al máximo posible. Todas estas angustias que duran pues, mucho tiempo. Hay que procurar que duren menos tiempo y de menos intensidad. Es decir, hay mecanismos legales. Cuando decía la señora, dice, bueno, pues no sé qué podía hacer, denunciar por mis hijos. Bueno, pues ahora sí que hay mecanismos legales para quitar a esos hijos que sufren ellos mismos o ven el ataque a su madre, privarle al padre de las visitas, del régimen de contacto, etcétera. Sí que hay mecanismos y existen. Bueno, relativamente recientes, porque claro, por eso, hasta hace bien poco los matrimonios separados, que precisamente ella era la víctima de violencia, todavía seguían teniendo que dejar a sus hijos y han pasado casos de precisamente asesinatos en este sentido. Prácticamente está proscrito, o sea, reforma el Código Civil en ese sentido. Es decir, cuando un hombre está en curso en un procedimiento de este tipo, se le priva de las visitas, de la estancia, por supuesto, con una pequeña excepción, que en casos muy, muy, muy excepcionales y siempre con el superior interés del menor, pero tiene que ser mediante una serie de informes. Es decir, prácticamente será inexistente. Y, por supuesto, nunca jamás si ha sido ya condenado. Entonces, en ese sentido, a las mujeres hay que explicarles esto con esa ayuda, con esa red de ayuda, de asistencia y de información para que efectivamente puedan dar el paso, porque se van a sentir mejor, porque van a quitarse al objeto de su angustia, los hijos van a estar mejor
y la Administración del Estado, la justicia, la Administración en general, estará protegiéndolas. A partir de ahí enlazamos con esas otras situaciones de, a pesar de todo eso, ¿hay un riesgo? Pues claro, no puedo decir que no, sí que lo hay. El único riesgo inexistente sería, y eso también es imposible y lo sabe todo el mundo, que el agresor fuera a la cárcel para siempre. Evidentemente eso no es posible. A partir de ahí hay que empezar a establecer mecanismos de seguridad para la víctima que sean lo más seguros posibles, pero sin esa otra opción. Y ahí entra pues las órdenes de protección, las órdenes de alejamiento, esos sistemas telemáticos que ahora están tan de moda, entre comillas, de moda no, el efecto ese perverso que ha supuesto las últimas noticias respecto de los sistemas de control telemáticos. Que ha generado, pues eso, claro, y entonces ese desasosiego... Bueno, cierta preocupación, angustia, dolor y inseguridad, claro. Y en eso, lo que sí puedo decir desde nosotros, desde la Fiscalía, es... ¿Han tenido en Castilla y León alguna situación de denuncia de que esas pulseras no hayan fallado y haya habido alguna agresión, algún intento? Claro, literalmente porque hayan fallado, no ha habido una denuncia en ese sentido. Han fallado el día a día, pero en el mecanismo técnico, es decir, porque a veces no hay cobertura, sobre todo en el ámbito rural, pues eso, no llega la cobertura, hay falsas alarmas, eso genera desasosiego en la propia víctima, pero no porque haya una partida, por decir algo, eso a nosotros no nos consta. Ha debido ser así porque se ha reconocido por parte de las empresas o del propio Ministerio, pero desde el punto de vista de cada caso de víctimas que tenían un sistema de control telemático, por eso de la desconexión de los datos, no ha habido ninguna... No digo que no haya habido, no nos consta como tal. Es decir, sí que han habido falsas alarmas, se han incoado, pero no de ahora, desde siempre. Se han incoado procedimientos pues, por delitos de quebrantamiento, cuando un agresor está sujeto a la limitación de acercarse y de repente, pues inopinadamente salta la alarma y resulta que era porque ha habido un problema técnico. Pero claro, eso... Porque ese problema técnico sí que se detectó y sí que se dio, me imagino, aviso de inmediato a todas las personas que tenían la comunicación respecto de eso, sí, pero en este caso, con lo que yo hablo es... la parte denuncia. Puntuales de cada aparato que tiene un error. Es decir, cuando suena una alarma por algo que no es de verdad en el sentido que igual en este caso el agresor no ha infringido nada, sino que la ha saltado por un problema técnico, pero esos han sido los menos y lo que sí quiero trasladar es que eso no son, hasta ahora, relevantes para que la víctima se sienta mal, se sienta desprotegida. Pero dicho eso, y a mí me dicen y a nosotros nos dicen, ya, pero usted no está en mi piel, naturalmente que no. Y lo que sí que se puede trasladar es que cada vez estamos mejor y que cada vez con el apoyo del entorno es la manera de conseguirlo, porque si no, siempre van a estar pues solas. Tienen la necesidad de sentirse apoyadas por parte de todos, por supuesto de la Administración, que son los que tienen que prestar los medios, naturalmente que sí. Santiago, si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos unos minutos a publicidad y seguimos charlando de este tema que es tan sensible y que también es tan pedagógico cuando habla uno en las distancias cortas de las necesidades y de la evolución también de esta lacra. Nos vamos, pero volvemos enseguida. Ya estamos de nuevo de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando precisamente de violencia de género. Lo hacemos con el fiscal superior de Justicia de Castilla y León, con Santiago Mena. Hemos hablado de muchas cosas y hemos hablado de la formación, Santiago. No sé si en casos tan mediáticos como el que ha estado en Castilla y León, Esther López, India y Paloma, el caso de Teresa Rodríguez, aunque se produjo en Bruselas, el tratamiento mediático de estos casos ha ayudado a entender, lo hemos hecho bien. ¿Cuál es la valoración desde la Fiscalía del trabajo de los medios de comunicación en este aspecto? A ver, yo no soy sospechoso de animadversión a los medios de comunicación, sino todo lo contrario. Y a riesgo de enrollarme, pero medio segundo respecto de un pequeño inciso. Cuando
se publicó la ley de violencia de género en el año 2004. Al poco tiempo hicimos una reunión en el Senado español, con medios de comunicación, todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, letrados y medios de comunicación. Pues no sé si porque igual soy un poco más beligerante con las cosas, incluso también con la propia Fiscalía, hubo un pequeño encontronazo, por decirlo de alguna manera, intercambio de opiniones. Entre la opinión que tenía la Fiscalía o yo mismo y alguna persona de medios de comunicación. Hablando de la orden de protección que acababa en el año 2003, sale la ley en la que se regula la orden de protección. Entonces, no nos poníamos de acuerdo resumidamente en qué había que hacer los medios, y ahí enlazo con todos esos casos mediáticos que acaba de decir, que no deja de ser una cosa parecida a la que ahí hablábamos. Cuando se nos criticaba, y se critica legítimamente al Poder Judicial, fiscales, jueces, etcétera, por lo que hacen o no hacen, o lo hacen bien o mal, desde los medios de comunicación. Y yo modestamente dije, pues efectivamente, hacemos seguramente cosas malas o mal, no sé, mejor dicho, cosas malas no, esa es otra cosa. Nos equivocamos a veces, pero siempre tenemos un único objetivo, que es el principio de legalidad, e intentar resolver y dar satisfacción a los ciudadanos, a las víctimas, a los perjudicados, y velar por el procedimiento, tal cual. Y digo, y los medios de comunicación no tienen que respetar esos principios, tienen otros. Y dice, claro, también estamos por la verdad. Digo, sí, pero usted es, lo hemos hablado alguna vez, es una empresa, en general, que no es malo, ¿eh? Es una empresa, y como toda empresa mercantil, al final tiene necesidad de cuadrar unos balances. Pero en este caso concreto, más allá de los intereses empresariales, están los intereses informativos. Eso es, los intereses informativos. Entonces, depende del enfoque que se le dé. Estamos hablando de, claro, cuántas veces podemos acceder a un sumario o cuántas veces podemos a partir de ahora acercarnos a un testigo para que desde ese punto de vista... A partir de ahora pocas, visto lo visto. La Fiscalía no nos va a dejar acercarnos a esos sumarios. No, es broma. No, pero en este sentido, evidentemente, cada uno tiene que hacer su función. Sí. Lógicamente, todos debemos presumir que el juez o el fiscal, en este caso la Administración de Justicia, lo hace con el mejor interés, y los medios de comunicación, que tienen otra misión de informar. Pero ahí vamos con los principios que inspiran a la Fiscalía o al Poder Judicial: independencia, imparcialidad, unidad, todas estas cosas, legalidad, y los medios de comunicación, información. Veraz. Muy bien. Siempre. Claro, ahí está. Entonces, ahí es el tema de que cada uno en su deontología... Eso es cuestión de qué fuentes bebas. Y es verdad que si hay unas fuentes de un lado, pero las otras no nos ayudan, pues hay que... contrastar una información es abordar las dos vertientes. Efectivamente. A partir de ahí, yo estoy encantado con que siempre que puedo, en cada discurso que puedo, en cada aparición pública, digo, como siempre y fundamentalmente, hacen más los medios de comunicación en poquísimo tiempo que un fiscal o un juez en mucho. Yo aquel día en el Senado lo comentaba, digo, nosotros en los juzgados de guardia gestionamos una orden de protección, vemos a la víctima, etcétera, no sé qué, y hacemos y decidimos algo. Y eso afecta a no mucha gente, y no se entera mucha gente, porque afecta a la víctima, al agresor y a los que estamos por allí. Pero sobre esa orden de protección, un caso concreto, el medio de comunicación lo puede propagar de tal manera que puede ser muchísimo más positivo. Muy perjudicial para la investigación. Perjudicial o positivo. O positivo. Y mucho más rápido, dependiendo cómo lo hagan. Claro, y ahí, evidentemente, habrá que ir no tanto al balance económico, sino a los principios que debe velar un buen periodista: información veraz, contrastar fuentes, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí, entonces, si esto lo hacemos equilibradamente, sería estupendo. Esa valoración la hacía en esa misma silla un periodista de investigación muy importante del país, Manu Marlaska, y precisamente defendía eso. Claro. Las fuentes. Claro. Las fuentes son importantísimas y ahí es donde se puede llegar a la verdad. Santiago, vamos con las preguntas de los estudiantes de la Universidad de Valladolid de Derecho, porque están muy interesados en formularte alguna pregunta. Venga. ¿Está suficientemente regulada la violencia que se ejerce en el ámbito digital? Bueno, esa es la campaña que está llevando a cabo la
la Junta de Castilla y León, en concreto. Ya. Es una nueva forma de violencia. En esta no la conocíamos. En el año 2004 no existía. Claro, no existía, yo creo que entonces ni Twitter ni cosas de esas. No, claro, nada. Lo que dice este muchacho, pues efectivamente es una buena pregunta. Ahora, seguramente siempre vamos por detrás, en el ámbito digital y en todos. Es decir, el legislador normalmente cuando plasma en el Código Penal algo que ocurre es porque ya ha ocurrido mucho y seguramente de forma muy grave. Entonces, para combatir concretamente la violencia de género, que es lo que estamos hablando desde el punto de vista de la Comisión, a través de las redes sociales o de plataformas digitales, lo tenemos. Es decir, no deja de ser comisión de un delito de una forma concreta como otro cualquiera. Otra cosa es que cada día haya más conductas, más situaciones nuevas o inesperadas, pero efectivamente se puede, porque cuando ha dicho la señora que solamente existía violencia de género cuando había agresión física o sexual, no es verdad. Es decir, la mayor parte de los delitos de violencia contra la mujer se cometen a través de los medios tecnológicos, amenazas, coacciones, vejaciones, etcétera. Y sí, hombre, ¿Estamos preparados? Desde el punto de vista de la legislación, sí, tanto desde el punto de vista de la legislación penal, desde el punto de vista de la legislación procesal, no tanto, porque los mecanismos de investigación son tan complejos desde el punto de vista de esto de la informática que la mayoría de las veces, no quiero decir la mayoría de veces, hay muchas dificultades, porque cuando existen delitos graves hay que pedir, no sé, comisiones o a las empresas de servidoras de las tecnologías que están en otros sitios, en otros países, en otros paraísos. Es mucho más farragosa la investigación. Es más difícil, pero bueno, también vamos mejorando, pero siempre al joven le diría que por detrás. Siempre. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué casos se permiten las visitas a los hijos cuando existe una denuncia por violencia de género? Bueno, casi lo contestamos. Lo que hablábamos antes, ha habido una reforma reciente del Código Civil en la que viene a decir que si hay visita, si estaba concedido el régimen de visitas o la estancia con el padre y comete un delito de violencia contra la madre, inmediatamente hay que privarle de esas visitas. Por supuesto, excepto, como he dicho antes, cuando hay un caso muy concreto, cuando el interés superior del menor o del hijo pues lo requiere. Evidentemente, cuando el hecho no sea de la naturaleza que es prácticamente inviable. Y, por supuesto, siempre se le priva del régimen de visitas cuando ha sido condenado. En todo caso, un marido maltratador es muy difícil que sea un buen padre. Vamos. Ahora yo digo, efectivamente, confirmo esa opinión. Me dicen, ¿y usted en qué se basa? Pues en el sentido común de las cosas. Es decir, no puede ser un buen padre alguien que maltrata a la madre de tu propio hijo. Es más, y algunos incluso llegan a acabar con la vida de los hijos para la violencia vicaria que es. Claro. Entonces, eso no puede ser. No tiene sentido desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del sentido común y desde el punto de vista del corazón, que es el que aquí interviene, del corazón y de la incomprensión de ese hombre que se siente pues maltratado, olvidado porque su mujer tenga otra vida. Esto es completamente inaceptable. Es la realidad. Muy brevemente vamos con la última pregunta porque estamos llegando al final de Espacio Abierto. Vamos allá. ¿Cómo podría evitarse que una persona que ha denunciado no sea asesinada? Bueno, yo pensé que iba a decir que no se eche para atrás. No lo sé. A ver, el tema al hilo de esto, simplemente lo de echarse para atrás también no lo hemos comentado, pero efectivamente hasta ahora, enlazando con el tema de las denuncias falsas, prácticamente son, ni computan, no llega ni a un 0,10%, o sea, no llega ni, por supuesto, ni a un 1%, pero de lejos. Por lo tanto, es una realidad que existe. Hay quien también quería decir una pequeña acotación. Hay gente que todavía niega estas realidades por motivos X, personales, sociales, mediáticos, políticos, etcétera. Pero vamos, es una cosa completamente de contrastar datos. Sentido común. Y que las mujeres son malas porque manipulan y hacen no sé qué, y luego la mayoría son denuncias falsas. Eso es mentira, no se sustenta con los datos. Ya digo, no llega ni a un 0,10% de las denuncias falsas. El retirar o no la denuncia de una víctima está en su propia voluntad, pero el hecho de que se retire la denuncia o la manifestación inicial, ahora mismo también ha habido una reforma en la que
hay que comunicar a las víctimas su situación. Cabe la posibilidad de exonerarle de declarar contra... Es un principio general del Código de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es obligatorio declarar contra tu pariente más cercano, con tu marido, contra tu mujer. Y se decía así en general. Sí. Ahora se dice, eso es así, a las víctimas de violencia de género se les informa que pueden no declarar, pero si declaran tendrán la consecuencia que corresponda y declarar lo que quieran. Y se les hace la salvedad. Pero una vez de que sean informadas y que declaren, seguidamente digan, digamos, lo que digan, es decir, no, o que digan que no quieren seguir adelante, si hay otro tipo de pruebas, que eso es lo malo, que a veces la única prueba es la propia de la víctima, pero si hay otro tipo de pruebas, que a veces las hay, los fiscales intentan conseguirlas, pues a través de testigos, a través de informes periciales, de informe de lesiones, etcétera, se sigue adelante. Entonces, cuando ha dicho la señora antes en el vídeo anterior sobre que dice, bueno, se retira la denuncia y se archiva, no siempre. No es así. Es más. Bueno, son mecanismos garantistas al final para que esto pueda seguir su curso sin miedos, sin temores y sin ese vértigo que tienen muchas mujeres hacia la denuncia. Claro. Santiago Mena, mil gracias por habernos ilustrado respecto a este tema, conocedor en primera persona de la puesta en marcha de esa ley pionera. Gracias. Espero que si nos vemos el próximo 25N, los datos corroboren que esa evolución va en positivo. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Y como siempre, a ustedes emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será el próximo viernes. Les espero. Feliz semana. Adiós.